Sea mi esposa Isabel. Nos vamos a casar algún día. Durante décadas, José Bardina fue el galán perfecto, el hombre que hacía suspirar a medio continente mientras ocultaba una vida personal marcada por secretos, sacrificios y una relación prohibida que todavía hoy divide opiniones. Detrás de cámaras, su historia se entrelazó con la de la brillante y trágicamente fallecida Doris Wells, la actriz que muchos señalan como el gran amor imposible de Bardina. Una conexión tan intensa que, para algunos, fue la verdadera razón de varios quiebres personales y profesionales que jamás se contaron en televisión. Pero mientras el público veía a un héroe romántico, la realidad era otra. Bardina vivió una doble vida emocional. Atrapado entre su devoción absoluta por su esposa Amelia Román y un lazo inconfesable con Doris Wells que terminó envolviéndolo en rumores, culpas y silencios que persistieron incluso después de la muerte de ambos. Hoy vas a conocer lo que nunca se dijo, el ascenso de un galán idolatrado, el amor que no podía nombrarse, la enfermedad que lo destruyó en silencio y la sombra de Doris, cuya muerte temprana sigue generando teorías y sospechas. Prepárate, porque esta no es la típica historia de telenovela. Es el lado oculto de José Bardina, su romance imposible con Doris Wells y los secretos que la televisión jamás contó, y que, hasta hoy, siguen estremeciendo a quienes se atreven a mirar detrás del ídolo. Fue el galán que imponía presencia con solo aparecer en pantalla, el hombre que detenía a un país entero a las 8 de la noche. José Bardina no era únicamente un ícono de las telenovelas venezolanas, era el rostro del amor imposible, de los besos eternos y de las historias que marcaron generaciones. En cada mirada dejaba una promesa, en cada frase un suspiro colectivo. Pero mientras la audiencia lo elevaba al pedestal de los héroes románticos, su vida real se tejía con hilos mucho más duros. En el punto más alto de su gloria, cuando cualquier otro habría aprovechado la fama, Bardina tomó una decisión que pocos harían, abandonó los reflectores para entregarse por completo al cuidado de la mujer de su vida, la actriz Amelia Román. La enfermedad que la golpeó no solo transformó el futuro de ella, sino que fue desgastando silenciosamente el alma del actor, llevándolo hacia un desenlace tan inesperado como doloroso. Así transcurre la historia del hombre detrás del mito, la ascensión meteórica, la entrega absoluta y el destino que terminó quebrando al eterno galán de la televisión venezolana. José Bardina, nacido en Barcelona en 1938, encontró en Venezuela mucho más que un país adoptivo. Encontró su lugar en el mundo y el escenario donde construiría una de las trayectorias más queridas del continente. Desde temprano mostró una sensibilidad especial para las artes escénicas y en 1958 ingresó a la Escuela de Teatro Juan Azujo, donde comenzó a moldear la elegancia y la presencia que más tarde lo harían inconfundible. Su porte, su voz y ese misterio natural no pasaron desapercibidos. La gran Delia Fiallo, la arquitecta sentimental de la telenovela latinoamericana, reconoció en él una mezcla excepcional, sofisticación, romanticismo y esa fragilidad interior que solo los verdaderos protagonistas pueden transmitir. Ella lo bautizó como el galán de galanes, y no exageraba, José Bardina terminó convirtiéndose en la representación perfecta del protagonista que toda escritora soñaba para sus historias. Su ascenso comenzó a finales de los años 60 con Lucecita, la producción de Venevisión que protagonizó junto a Marina Baurá y que se transformó en un fenómeno continental. Aquella telenovela no solo arrasó en Venezuela y llegó al número 1 en México, sino que también selló el vínculo creativo y afectivo que lo uniría por años a Delia Fiallo. Para ella, Bardina era más que un actor, era la materialización exacta de ese héroe romántico que parecía salido de las páginas de sus libretos, el hombre que despertaba fantasías, imitaciones y hasta envidias silenciosas. Durante los años 70 su popularidad se disparó hasta niveles inéditos. Con Lupita Ferrer formó algunas de las parejas más emblemáticas de la televisión, conquistando audiencias con Esmeralda y La Zulianita, producciones que viajaron por el mundo y se convirtieron en éxitos internacionales. Con Rebeca González brilló de nuevo en Una muchacha llamada Milagros, un trabajo que reafirmó su estatus como uno de los actores más solicitados del continente. Y junto a Doris Wells, en La Bestia, reveló una faceta distinta, más cruda y emocional, que le valió elogios por romper con la imagen del clásico galán impecable. Su fama era tan sólida que los productores no tenían reparos en unirlo a nuevas protagonistas aún después de la partida de Lupita Ferrer a Estados Unidos.
Con González volvió a arrasar en Peregrina y la otra, mientras que con Doris Wells alcanzó una cumbre artística en 1979 al protagonizar una audaz reinterpretación televisiva de Cumbres Borrascosas, donde Bardina demostró que podía darle alma y fuego a los personajes más complejos de la literatura. A medida que la televisión venezolana entraba en una nueva etapa cultural, él ofreció lo que muchos consideran su actuación más magistral, su interpretación de Daniel Meléndez en La Fiera, un papel cargado de pasión, dolor y humanidad que reveló a un Bardina más maduro y profundizado. Luego, con Nos vamos a casar, Isabel reafirmó su fama como uno de los protagonistas más sólidos y queridos del medio. Pero entonces, cuando todo indicaba que seguiría reinando en la pantalla por muchos años más, llegó una noticia que dejó a sus admiradores desconcertados. A mediados de los años 80, José Bardina decidió apartarse del ritmo frenético de la televisión y tomar un camino inesperado. Dejó la televisión cuando aún era uno de los nombres más poderosos de la pantalla, pero no por cansancio ni por falta de ofertas, se fue porque el amor lo llamó a otra batalla. Su esposa, la talentosa actriz Amelia Román, enfrentaba una enfermedad cardíaca que avanzaba sin tregua, y José Bardina eligió acompañarla por encima de cualquier gloria profesional. La pareja se instaló en Miami buscando calma y mejores tratamientos, mientras él intentaba reconstruir su vida lejos de los estudios. Probó suerte con una fábrica de ropa, luego con restaurantes, pero ninguno de esos proyectos logró sostenerse. Cada fracaso no solo vaciaba sus cuentas, sino que minaba su fortaleza emocional. Para entender lo que significó aquella renuncia, hay que mirar quién era Amelia para él. No solo fue una actriz admirada, sino su compañera, su refugio y la razón por la que Bardina aceptó alejarse del brillo que lo había hecho leyenda. A principios de los años 90, durante un chequeo aparentemente rutinario, ella sufrió los primeros signos de un infarto. Todo se volvió un torbellino. Fue internada de emergencia y pasó 3 meses en cuidados intensivos, mientras los médicos le explicaban a Bardina que no había marcha atrás, la enfermedad había avanzado demasiado y no podían salvarla. Amelia comenzó a perder la memoria, la movilidad y aquella energía que la había definido siempre. El impacto para él fue devastador. La mujer vibrante y luminosa que había conquistado al público ahora dependía completamente de sus manos. Amigos cercanos contarían después que Amelia dejó de ser su esposa para convertirse casi en una hija. Él la cuidaba en cada detalle, la alimentaba, la peinaba con paciencia, la acompañaba en silencio. Como si el amor pudiera mantenerla en pie. Toda su existencia giró alrededor de ella, revelando un lado profundamente humano de un hombre que en pantalla parecía invencible, pero que en la vida real entregaba todo, incluso su propia salud, por la persona que más había amado. Cuando regresaron a Miami, Amelia Román logró aferrarse a la vida durante una década más, aunque esos años estuvieron marcados por una dependencia casi total de su esposo. Pasaba los días en silencio, mirando la televisión sin realmente verla, o simplemente dejando que la mirada se perdiera en un punto fijo, como si su espíritu hubiese quedado atrapado en algún lugar al que nadie podía alcanzar. Su energía brillante, aquella chispa que alguna vez iluminó los estudios de televisión, se había desvanecido, reemplazada por una fragilidad que partía el corazón de quienes la habían conocido fuerte, carismática y llena de presencia. José Bardina asumió entonces un rol que jamás imaginó, el de cuidador absoluto. Él preparaba sus comidas, mantenía el hogar en orden y se encargaba de los detalles más íntimos, desde peinarla hasta retocarle el cabello para preservar esa elegancia que Amelia siempre había llevado como un sello personal. En el proceso, Bardina dejó de vivir para sí mismo. Renunció a trabajar, a los escenarios, a cualquier proyecto que lo alejara de ella. Esa entrega total, aunque nacida de un amor profundo, poco a poco lo fue consumiendo. Las cuentas comenzaron a agotarse, su cuerpo empezó a resentirse y aquel galán que alguna vez había llenado pantallas terminó encerrado en una rutina silenciosa y desgastante, aislado del mundo por el deber de sostener a la mujer que amaba. Pero, ¿quién era realmente Amelia Román, la mujer que marcó su vida de una manera tan definitiva? Mucho antes de convertirse en la compañera inseparable de Bardina, Amelia ya brillaba con luz propia. Nacida en la parroquia Santa Rosalía de Caracas, desde muy joven mostró un interés feroz por el arte dramático. Ese impulso la llevó al taller de teatro del maestro Horacio Peterson en el Ateneo de Caracas, un espacio donde comenzaría a forjarse su destino. Allí, durante una de sus presentaciones, Óscar Cedeño, ejecutivo de RCTV, la vio actuar y quedó impactado por su magnetismo.
Sin dudarlo, la invitó a audicionar para el canal. Ese encuentro casual cambió por completo su rumbo. Para los años 60, Amelia ya compartía escena con grandes figuras como Jorge Félix, y su talento para dar vida a personajes complejos la convirtió rápidamente en una figura recurrente en la televisión. Carismática, sensible y dueña de una presencia inconfundible, Amelia Román no era simplemente la esposa de un galán legendario. Era una artista que había construido su propio legado antes de que la enfermedad transformara su historia para siempre. Con el paso de los años, Amelia fue extendiendo su talento por distintos canales de televisión, consolidando una carrera que la convirtió en un rostro habitual y querido para el público venezolano. Aunque el público la admiraba especialmente por la fuerza con la que encarnaba a las grandes antagonistas del melodrama, su rol más preciado fuera de cámara siempre fue el de madre. Tuvo 5 hijos, 4 de su primer matrimonio y el menor, fruto de su profunda unión con José Bardina, el hombre con quien compartió más de 3 décadas de vida, convirtiéndose en su relación más estable, duradera y significativa. En los años 60 y 70, Amelia alcanzó el punto más alto de su fama gracias a sus inolvidables interpretaciones de villanas. Una de ellas, el personaje de Bike en la versión original de Mujer Prohibida en 1973, quedó grabado en la memoria colectiva. Su actuación fue tan poderosa que, cuando la historia se volvió a producir en 1991, el personaje renació bajo el nombre de Yarima, interpretado esta vez por Tatiana Capote. Aún así, para críticos y televidentes, la sombra de la interpretación de Amelia seguía siendo insuperable, reafirmándola como una de las figuras más impactantes del género. Pero Amelia no era solo intensidad dramática, tenía una sensibilidad más amplia que el público descubriría en 1987, cuando regresó a la televisión desde una perspectiva completamente distinta. Se convirtió en Doctora Confidencias, la anfitriona cercana, comprensiva y orientadora de un programa de apoyo emocional. Ese espacio reveló una faceta más cálida y maternal de ella, muy alejada de las villanas que había interpretado durante años. Su talento también brilló detrás de cámaras. Durante 7 años ocupó el cargo de gerente de Relaciones Públicas en Venevisión, abriéndose paso con respeto en el ámbito corporativo de la industria televisiva. Así, Amelia Román demostró que su legado iba mucho más allá de un personaje, era una mujer multifacética, influyente y capaz de dejar una huella profunda en cada proyecto que tocaba. La presencia de Amelia Román trascendió cada personaje que interpretó, su influencia redefinió la forma en que la televisión venezolana conectaba con el público en una de las etapas más brillantes de la industria. Sin embargo, hacia finales de los años 80 su vida dio un giro decisivo. Ella y José Bardina se trasladaron a Miami, Florida, tras el intento del actor por emprender con una fábrica de ropa. Aunque aquel negocio no prosperó, ambos decidieron quedarse en Estados Unidos y comenzar una vida lejos del bullicio de los estudios. Desde esa ciudad, Amelia cerró en silencio su capítulo en la televisión, despidiéndose de una audiencia que la había acompañado durante décadas. Los años siguientes estuvieron marcados por la enfermedad. En febrero de 2001, Amelia falleció a los 69 años, víctima de un cáncer que terminó apagando una de las voces más queridas de la pantalla venezolana. Su partida dejó un vacío profundo, no solo se iba una actriz emblemática, sino una mujer que había dejado huella como madre, compañera y figura pionera de un género que marcó a generaciones. Para Bardina, la pérdida fue devastadora. Quienes lo conocían decían que quedó emocionalmente quebrado, sin poder recuperarse del todo de la ausencia de la mujer que había sido su sostén durante tantos años. Pero en medio del duelo, una decisión inesperada comenzó a tomar forma. Bardina anunció que volvería a actuar. Aseguró que todavía tenía algo que entregar, como si la ficción pudiera ofrecerle un espacio donde atenuar el dolor que lo acompañaba desde la muerte de Amelia. Así, después de 2 décadas lejos de la pantalla venezolana, regresó en 2002 con la telenovela Lejana como el viento. Una aparición simbólica con la que buscaba demostrar que aún podía encarnar a esos héroes románticos que definieron su carrera. Aún así, quienes estaban cerca de él sabían que aquel José Bardina ya no era el mismo. Había cambiado profundamente, moldeado por años de amor incondicional, sacrificio y pérdida. Para finales de los años 90, Bardina se había asentado definitivamente en Miami, la ciudad donde construyó su vida junto a Amelia y donde, ya en una etapa más serena, continuaría su camino en una versión más discreta de su carrera artística. Con el paso del tiempo, José Bardina dejó de ser aquel protagonista que llevaba historias completas sobre sus hombros.
y comenzó a asumir roles más discretos en producciones realizadas por Venevisión para el público hispano en Estados Unidos. Estas oportunidades surgieron, en gran medida, gracias al respaldo incondicional de Arquímedes Rivero, productor y amigo cercano, quien siempre reconoció el talento del actor y se empeñó en mantener viva su presencia en la pantalla. Su última aparición ocurrió en Amor comprado en 2005, donde interpretó a un hombre mayor de noble corazón, compartiendo escenas con figuras emergentes como Marjorie de Sousa. Aunque ya no ocupaba el centro de la historia, Bardina imprimió en ese personaje la calidez, humanidad y fuerza interpretativa que lo habían convertido en leyenda. Sin embargo, tras bastidores, su cuerpo comenzaba a enviar señales de desgaste. Desde hacía meses enfrentaba una insuficiencia renal y aguardaba en una lista de espera por un trasplante. 2 veces por semana se sometía a diálisis, un proceso extenuante que afrontaba con serenidad y disciplina. Quienes lo visitaban en esos días hablaban de su fortaleza, de la dignidad con la que enfrentaba el dolor y del anhelo profundo de seguir viviendo, incluso cuando la enfermedad parecía no darle tregua. Pero su resistencia llegó a su límite. La madrugada del 18 de diciembre de 2009, a las 4:30 de la mañana, José Bardina falleció en un hospital de Miami. Tenía 70 años. Muchos de sus allegados comentaban que, desde la muerte de Amelia en 2001, una parte de él se había apagado para siempre, la tristeza lo acompañó durante el resto de su vida, y su salud se fue debilitando con el paso de los años. Su partida dejó un vacío enorme en la industria y en el corazón de quienes lo admiraron, no solo por su talento, sino por la sensibilidad del hombre que existía detrás del galán, Lupita Ferrer. Su eterna compañera en Esmeralda, solía describir a José Bardina como el galán por excelencia, el hombre más atractivo y seductor que jamás pisó un set de televisión en Venezuela. Pero detrás de ese porte imponente, ella conoció un lado más humano, incluso vulnerable. Recordaba que Bardina era sorprendentemente nervioso, inquieto, como si siempre cargara una prisa interna que no lograba dominar. Ese nerviosismo le terminó pasando factura, confesó alguna vez. No soportaba pasar largas horas encerrado en un estudio, y esa incomodidad constante, según Ferrer, fue una de las razones que lo llevaron a retirarse antes de tiempo. Aún así, Lupita coincidía con todos quienes lo conocieron de cerca, su partida fue demasiado temprana y dejó un hueco profundo en la televisión venezolana. Bardina no solo era una estrella, era un ser humano lleno de matices, de una fragilidad conmovedora y una entrega total que lo hicieron incomparable dentro del melodrama latinoamericano. Arquímedes Rivero, productor y amigo íntimo del actor, terminó revelando la dura realidad que rodeó sus últimos años. Explicó que desde hacía mucho estaban preocupados por su estado, sus riñones se habían deteriorado gravemente, obligándolo a someterse a diálisis 2 veces por semana. Bardina esperaba un trasplante, pero conseguir un donante a su edad era casi imposible, los órganos siempre se asignaban primero a pacientes más jóvenes. Las palabras de Rivero dibujaban la situación de un hombre que alguna vez pareció inquebrantable y que, sin embargo, enfrentaba su batalla más dura completamente en silencio. A pesar de todo, José Bardina nunca perdió ese magnetismo inconfundible que lo acompañó hasta el final. Bastaba con verlo aparecer en pantalla para que el público, especialmente las mujeres, quedara hechizado. Su presencia tenía algo hipnótico, casi irresistible, una mirada que aún hoy muchos consideran imposible de olvidar. Con Lupita Ferrer, su pareja artística más emblemática, la pantalla parecía incendiarse. Bastaba un cruce de miradas para que el ambiente se cargara de una tensión irresistible, una mezcla de deseo, poder y romanticismo que pocas veces volvió a verse en la televisión latinoamericana. Sus escenas juntos se transformaron en clásicos inmediatos, tanto que millones de espectadores juraban que entre ellos existía algo más que actuación. El mito del romance prohibido los persiguió durante años, hasta que la propia Lupita decidió contarlo todo. Sí, había atracción, una simpatía natural, pero jamás cruzaron la línea. Yo estaba casada muy joven, y él también, explicó. Siempre existió un respeto. Nunca dejamos que lo que sentimos pasara de allí. Ese límite que ambos decidieron mantener, lejos de apagar la chispa, la volvió aún más poderosa. Esa contención alimentó la química que el público adoraba, convirtiendo cada escena en un estallido emocional que parecía demasiado real para ser solo ficción. Para quienes lo conocieron detrás de cámaras, José Bardina no era únicamente un rostro perfecto ni el galán que dominó la televisión de los años 60 y 70.
Era un profesional impecable, disciplinado y entregado, capaz de transformar cualquier personaje en un símbolo cultural. Sus héroes románticos se volvieron parte del imaginario colectivo de toda una generación, figuras que aún permanecen vivas en la memoria del público pese al paso del tiempo. La vida de José Bardina terminó siendo un contraste doloroso entre gloria y sombra. Alcanzó la cima como el galán más influyente de su época, dueño de una presencia que parecía invencible, para luego enfrentar sus últimos años marcado por la fragilidad, la enfermedad y una soledad que jamás imaginó. Y aún así, su nombre sigue iluminando la historia de la televisión latinoamericana. Colaboradores, críticos y fanáticos coinciden en lo mismo: Bardina no fue solo un actor, fue un fenómeno cultural. Su magnetismo, su disciplina y esa manera única de encarnar al héroe romántico lo consagraron como una figura imposible de reemplazar. Su trayectoria, hecha de éxitos rotundos, renuncias silenciosas y un amor que definió su destino, revela a un hombre que vivió con intensidad dentro y fuera de la pantalla. Fue el galán supremo de las telenovelas venezolanas, pero también un esposo que sacrificó su propia vida para cuidar a la mujer que amó hasta el final. Y aunque la enfermedad apagó su luz, su legado quedó intacto, millones aún recuerdan esa mirada, esa voz y ese carisma capaces de detener el tiempo. Ahora te toca a ti. ¿Qué permanece más vivo en tu memoria? ¿El actor que conquistó a toda América Latina con sus papeles inolvidables, o el hombre que demostró una devoción absoluta detrás de cámaras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para descubrir más relatos sobre las leyendas que marcaron nuestra televisión y nuestro cine. Nos vemos en el próximo video.